Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarles. ¿Cómo están? ¿Qué tal esta mañana fría, fresca, verdad? Bueno, por lo menos aquí donde estoy está un poquito fresco, está muy rica la mañana. Damos gracias a Dios por esta experiencia y me da mucho gusto poder saludarlos, poder verles en esta hora. Aquí estaba viendo por ahí, bueno, las cámaras que están abiertas. Ahí puede ver a los que están conectados. Gracias por sus saludos, un gusto saludarles. Gracias, Esther. Eh, mi apreciado Héctor, arquitecto, un gusto saludarle también, hermano Pimentel. Así que esta mañana, continuando con esta temática tan interesante, pues vamos a hablar acerca de lo que significa esa experiencia espiritual, ¿no? Eh, Hemos estado viendo por ahí en los últimos momentos en las últimas reuniones, eh, esa, eh, esa descripción que hace Pablo tan interesante, eh, una persona, una persona natural, una persona carnal y una persona espiritual. Este, y hoy pues vamos a ver esa parte, ese aspecto eh, que tiene que ver justamente con los resultados de tener una vida espiritual, los resultados de cultivar una vida espiritual. Así que bueno, yo quiero usar preponderantemente dos textos bíblicos. El primer texto es Primera a Corintios, capítulo 3. Ahí voy a concentrarme un poco. Vamos a leer unos cuantos versículos eh, de acá. Primera Corintios, capítulo 3. Y voy a comenzar a partir del versículo 1. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Bueno, aquí ya comenzaron los problemas porque el apóstol Pablo está hablando a una iglesia, no está hablando a un auditorio, no está enviando esta carta a un auditorio secular o pagano. Está escribiendo esta carta a una iglesia. Bueno, quienes han leído con cuidado las cartas a Corintios se dan cuenta que la iglesia de Corinto estaba en gravísimos problemas. Había muchas cosas impresionantes allí. Entonces, bueno, eh, es interesante esos aspectos que el apóstol da, ¿no? Un ser natural es una persona que todavía no ha aceptado a Cristo. Y para muchos, bueno, para muchos, cuando escuchan hablar de una persona carnal, se viene a la mente lo mismo, ¿no? Como que alguien que no ha aceptado a Cristo, pero en realidad, para el apóstol Pablo, una persona carnal es alguien que ya aceptó a Jesús, que está dentro de las filas, pero que no ha cuidado esa relación con Cristo, que la ha descuidado. No hay todavía una experiencia profunda de conversión, de transformación. Y ahí es donde vienen los mayores problemas y desafíos, porque eh, la persona se acostumbra a vivir de esa manera. Le parece que está bien, le parece que es correcto, no siente deseo de cambio, no siente necesidad de hacer algo al respecto, sino que le parece que todo está bien. Y por eso a veces tiene uno que decir esa típica frase cuando una persona por ahí está desanimada: no lo mires a él, mira a Cristo. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Les ha tocado animar a alguien diciendo esa frase? Que no deberíamos decirla, porque el apóstol Pablo dice, mírenme a mí. Entonces, si fuéramos espirituales, todos estaríamos en esa misma tónica. Pero por esa causa, por esas circunstancias que a veces se mueven alrededor de la iglesia, tenemos que decir, no mires a esa persona, mira a Cristo. Aunque esa persona tendría que ser digna de que se le viera y,
y de alguna manera nosotros decimos, bueno, somos seres humanos y todo el asunto. Pero ese es el proceso espiritual del cual habla Pablo. Por eso Pablo, cuando habla con los corintios, pues les dice, pues hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Parece que no han madurado, ya han pasado años, ya ha pasado tiempo y se esperaba que crecieran un poquito más rápido, pero están verdes, un poquito verdes todavía. Algo así les está diciendo el apóstol Pablo. Hay alguna situación que está deteniendo ese crecimiento. Hay algo que está deteniendo esa maduración espiritual. Y voy a seguir leyendo unos versículos más. El apóstol Pablo les dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así que es interesante la señal de Pablo, lo que él señala, porque él se quiere explicar. Él dice, bueno, ¿por qué los estoy llamando carnales? Bueno, porque todavía hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones. Y entonces el apóstol Pablo dice, bueno, no es eso el fruto de la carne, no son esos los frutos de ser carnales. Por eso les digo así, no solamente se los digo por decírselos, sino porque es el resultado de lo que yo estoy viendo. Es decir, Pablo está hablando a una iglesia, imagino y espero y pienso que no es a todos, pero parece que había una cantidad necesariamente grande para que Pablo escribiera una carta general hablándolo de esa manera. No hay una especificación, no dice unos poquitos están en esto y el resto pues están todo bien. Pues Pablo está hablando a la iglesia y todos, y esa carta se leyó en el pleno de la iglesia, como cuando hacemos una junta administrativa. Ahí se leyó esa carta de Pablo y se expresaron estas palabras. Entonces, ahí encontramos esos resultados. Bueno, y cuando Pablo usa este término en sus distintas cartas, estamos hablando de una persona que aún no ha experimentado el completo amor de Dios. Estamos hablando de alguien que todavía no ha podido quebrantar el poder del pecado sobre su vida, que todavía el pecado le controla, que todavía hay hábitos que le controlan, que todavía hay palabras que se salen, que todavía hay actitudes que se muestran, que dicen, todavía no eres espiritual, todavía eres carnal, aún hay un dominio de la carne sobre tu vida. Aunque tú expresaste la entrega a Cristo, aún no has permitido que Cristo entre completamente a tu vida. Hay algo que está reservando. Hay algo o hay alguna parte de tu vida en la que no has permitido que Jesús entre a ti. Esa es la experiencia que el apóstol Pablo está expresando. En esa experiencia todavía Cristo no mora plenamente en la persona. Y eso hace entonces que sea más difícil para el Señor actuar. Es entendible entonces la preocupación del apóstol Pablo. Es entendible entonces que el apóstol Pablo esté pues preocupado por la iglesia. Porque cuando una persona es natural, cuando una persona no se ha entregado a Cristo, pues esperan muchas cosas de ella, de cierta manera, y no se esperan muchos frutos del Espíritu Santo en ella. Bueno, pues
pues no se entregaba a Cristo, todavía no se ha entregado al Señor, pues, bueno, pues así debe actuar y la gente no se genera altas expectativas. Pero cuando una persona ya se entregó a Cristo, cualquier persona que se entera, ok, esa persona ya es de Cristo, entonces automáticamente genera expectativas. Y eso es lo que hace más dificultosa la experiencia espiritual. Número uno, porque esa persona no siente una necesidad de cambio, porque esa persona está conforme, esa persona está contenta, esa persona está satisfecha con su experiencia, aunque todavía haya celos, haya contiendas, haya rencillas, aunque no haya un amor genuino mostrado hacia los demás. Entonces, para el apóstol Pablo, ese es el mayor problema, porque la persona actúa humanamente. La persona no ha permitido que el Espíritu Santo actúe en ella. Entonces, en ese aspecto, lo que ella da es fruto de su propia cosecha. Ha estado sembrando por sí misma, con su propio esfuerzo, ciertas cosas, y entonces ese resultado es fruto de su cosecha, mas no es fruto del Espíritu Santo. Y es posible que por algún tiempo esa persona esté dando un buen fruto, un aparente buen fruto, pero en algún momento ese fruto se acaba. Porque como dice la palabra de Dios, ¿qué podemos sacar del corazón humano? ¿Qué hay dentro del corazón humano, del corazón natural? ¿Sí? Entonces hay una gran necesidad de ir a lo espiritual. Hay una gran necesidad entonces de buscar la fuente de esa vida espiritual, y la fuente es Cristo. En ese punto de esa experiencia carnal, no hay una relación completa con Cristo. No hay una vida de oración sostenida. No hay una vida de devoción personal. No hay una costumbre de estudiar la Biblia, de orar, de participar de algún hábito espiritual. Y por supuesto, entonces, si no vamos a la fuente que es Cristo, si no hay lectura de la Biblia, si no hay oración, si no hay una búsqueda diaria y constante de la palabra, del conocimiento de la verdad a través del estudio, la lección, de la matutina, de cualquier libro que nos pueda ayudar en ese aspecto, entonces, cuando yo me levanto y me voy al trabajo y salgo de casa o estoy con mi familia, ¿cuáles son los frutos que voy a dar? Pues es evidente. Si yo no me he conectado a la fuente espiritual, pues es evidente que mis frutos son carnales. Es apenas evidente. Pero déjenme decirles algo, queridos hermanos, déjenme decirles algo. Por mucho tiempo, y creo que esta experiencia, esta pandemia de no ir a la iglesia y todo eso, nos ha ayudado un poquito por lo menos a pensar en eso. Por mucho tiempo, muchos hemos pensado que ir a la iglesia el sábado en la mañana me hace espiritual. Ir a la iglesia y escuchar un culto ya me hizo espiritual. Voy a la iglesia, me siento, me pongo mi traje, mi corbata, todo, llego a la iglesia, mi vestido bonito, todo. Llego a la iglesia, me siento, escucho un mensaje, digo amén, canto un par de himnos, platico con los hermanos y salgo de la iglesia. Y el resto de la semana me ha llevado la inercia de tantas cosas. No me levanto a orar, no me levanto a estudiar, etcétera. Y entonces muchas personas llegamos a imaginar, a pensar y a decir, yo soy espiritual porque voy el sábado por la mañana a la iglesia. Y ese es el error más grande que cualquier creyente pueda experimentar. Pensar que con tener una experiencia espiritual una vez a la semana es suficiente y le va a dar suficiente fuerza y suficiente fruto para llevar una vida espiritual saludable. Cuando en realidad lo que está haciendo es muriendo espiritualmente, poco a poco, muriendo espiritualmente. Así que esa es la experiencia que señala Pablo. La experiencia que señala Pablo
les está diciendo, bueno, es que los frutos que yo veo, y significa que no hay no hay un cultivo espiritual. Los frutos me dicen que lo que están cultivando ustedes son aspectos carnales, son elementos carnales. Ahí está esa vida espiritual sin significado, ahí está esa experiencia espiritual pobre. Y por eso muchas veces en la iglesia se ven esas experiencias tan complicadas, tan difíciles. En alguna ocasión estuve en una iglesia, hace años ya, mientras estaba colportando, llegamos a un lugar, a una iglesia. Y qué interesante que esa iglesia, en esa región había algunos nativos indígenas de esa región. Y en las dos naves de la iglesia estaba dividida. En un lado, en la parte derecha, estaban todos los indígenas, ahí está. Y en la parte izquierda estaban los mestizos o lo que fuese, ahí estaban. Dividida, pero así tal cual. Y me acuerdo que llegamos nosotros, digamos, creo que éramos 3 colportores a esa iglesia, una iglesia no muy grande, tal vez de unas 60, 80 personas. Y entonces inmediatamente el grupo de los que eran como nosotros nos invitó a sentarnos y ahí estuvimos. Y cuando fue el repaso de escuela sabática, ahí separaron los maestros indígenas a enseñar a los indígenas, los maestros mestizos a enseñar a los mestizos. Y a la salida, después de todo el culto y el protocolo, cada quien se fue para su lado. A nosotros nos invitaron al convivio por este lado y los otros se fueron por otro lado. Ese impacto a mí me dejó extrañado, o sea, no me sentí muy cómodo porque al principio no lo notaba, pero la vestimenta y ciertos rasgos, pues lo hicieron notar ya a los pocos minutos de estar dentro de la iglesia, hicieron notar esas diferencias. Y bueno, pues teníamos que colportar, era un pueblo muy pequeño, en Panamá, en Boquete, en Chiriquí. Eh, Así que ahí teníamos que llegar. Y pudimos constatar en los siguientes sábados esas enormes diferencias. Pero lo interesante es que los hermanos que nos habían invitado inicialmente nos dieron la bienvenida y todo, y bueno, nos dijeron, ahí estamos a la orden, hermanos, y no sé qué. Cuando comenzamos a preguntarles un poquito más de todo esto, se justificaban y decían, no, pues es que ellos es por su lado, tienen otras costumbres, tienen otras cosas, entienden de otra manera, y nosotros aquí justificaban su actuar. Y realmente, imagina, una iglesia completa en esa condición tan compleja, tan difícil. Eso habla de esa experiencia. Por supuesto, había a un grupo que se hablaban y estaban ahí en comunión unos con otros, pero había otro que sí definitivamente no, decía no nos interesa, no nos interesa ese aspecto de ir con ellos, no nos interesa ese aspecto de hablar con ellos. Y del otro lado también que comenzamos a saludarlos, algunos de ellos, pues no nos interesa, nos tratan así, el trato es así, nada absolutamente. Y el asunto es que eran hermanos ya de todos eran bautizados y eran de años de, de, de ser adventistas y así, es decir, así se había acostumbrado la iglesia a vivir y por muchos años la iglesia estuvo así. Estuvimos unos cuantos sábados, tal vez estuvimos un mes, así que no fueron más de 4 sábados. Y ya tuvimos que movernos hacia otra ciudad a seguir colportando. Pero a mí me extrañó esa parte, ese aspecto, y siempre me quedé con esa incógnita. Así que este asunto de lo espiritual y lo carnal por supuesto, es un asunto digno pues de verse, de analizarse. Eh, pero cuando vamos al libro de los Efesios, encontramos algo muy interesante. Cuando vamos al libro de los Efesios, el capítulo 3,
Entonces encontramos un aspecto eh, que el apóstol Pablo expresa ahora respecto a la iglesia de Éfeso, el deseo que el apóstol Pablo expresa eh, respecto a la experiencia espiritual que él desea para los efesios. Voy a leer desde el versículo 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí está el versículo 16, que fue inclusive la lectura bíblica esta mañana. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La manera como el apóstol Pablo expresa el deseo para los corintios nos habla que él tiene muy claro. Él tiene muy claro que la experiencia de una persona, la experiencia de una familia y la experiencia de una iglesia dependen completamente de la calidad de relación que tengan con Cristo. Dependen completamente del esfuerzo que usen para buscar cada día a Cristo. Depende completamente de la constancia en su búsqueda espiritual y en su relación con Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por esa causa doblo mi rodilla. Es decir, el apóstol Pablo dice: oro para que esa sea su experiencia. Oro para que esa sea la experiencia. Ese versículo 16 es muy interesante. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esas son las riquezas que Cristo desea darnos cada mañana. Esas son las riquezas que Cristo desea expresar o darnos a cada uno de nosotros, los que estamos conectados esta mañana. Aquí veo 50 conectados. Esa es la riqueza que el Señor desea darnos a nosotros, a mí como pastor, a cada uno de ustedes como líderes, a cada esposo, a cada padre, a cada madre, a cada esposa, a cada hijo, a cada profesionista. El Señor desea que nosotros estemos viviendo una experiencia enriquecida espiritualmente. Que cuando necesitemos de dónde tomar lo espiritual, tengamos de dónde tomar lo espiritual, porque hemos cultivado lo espiritual, porque nos hemos concentrado en cultivar lo espiritual, porque para nosotros es importante lo espiritual, porque es un asunto de vida o muerte para nosotros. Eso es lo que el Señor desea. Eso es lo que Pablo expresa aquí: ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, ser llenos de toda plenitud de Dios. Ese es el deseo. Ese es el deseo de Pablo para cada uno de nosotros. Esa es la experiencia que el apóstol Pablo desea que nosotros podamos tener. Las iglesias, las personas y las familias que cultivan una experiencia espiritual con Cristo siempre tendrán de dónde sacar frutos espirituales. Siempre. No estoy diciendo que no van a tener problemas. No estoy diciendo que no van a enfrentar desafíos. Pero cuando enfrenten esos desafíos, siempre tendrán de dónde
enfrentar, con qué fuerzas y con qué espíritu enfrentar esos desafíos. Esa es la diferencia de alguien que es espiritual y alguien que es carnal. Por eso a veces en la iglesia vemos cómo tan fácilmente una persona abandona la iglesia y se va. Abandona la iglesia y se va. Enfrenta un problema y dice la persona, no, pues esto no es para mí, y se va. Alguien en la iglesia no la miró como esperaba que la miraran y dice, no, este hombre o esta persona me miró mal, me miró rayado, no me quiso saludar bien, ¿acaso qué se cree? Pues ya no vuelvo a esta iglesia. Así de fácil. Es que tuvo problemas en el trabajo, ahora tengo que, pues ni modos, el sábado ni modos, ni modos, pues el Señor me entiende y me voy a trabajar el sábado porque mi familia necesita. No hay una experiencia espiritual, no tuvo de dónde, no tenía una fuente de dónde sacar lo espiritual para enfrentar ese desafío. Sacó de lo suyo, sacó de lo que tenía, de su propia cosecha, sacó. Y cuando sacamos de nuestra cosecha, no sacamos nada bueno, no sacamos nada bueno. Entonces ahí es lo que el apóstol, por eso el apóstol Pablo es tan enfático y señala esta realidad. Así que esas experiencias espirituales son tan necesarias. Y alguien puede preguntar esta mañana, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Yo sé que necesito cultivar una experiencia espiritual. Yo sé que necesito orar, pero no me nace orar. Yo sé que necesito levantarme un poquito más temprano para estudiar, para buscar a Dios, pero no me nace, no lo consigo. Pues ahí es donde está ese esfuerzo personal. Ahí es donde está esa formación de hábitos. Porque es muy importante cuando hablamos de esto, formar hábitos. Por ejemplo, para quienes se dedican al deporte, los que se dedican al deporte y quieren hacer del deporte su estilo de vida, saben que cultivar hábitos es lo más importante para ellos. Ellos tienen que levantarse temprano, tienen que dejar otras cosas, tienen que dejar el calorcito de la camita, tienen que dejar la comodidad y levantarse más temprano que otros. Tienen que levantarse antes que los demás que se levanten. Y van y se visten y se ponen su ropa deportiva y dependiendo de la disciplina van, agarran su bicicleta, ponen sus tenis, comienzan a correr. Todo ese aspecto ellos lo hacen con disciplina para hacerse de un hábito. En nuestro caso, cuando hablamos de un aspecto espiritual, estamos señalando que tiene que ver con una dependencia del Espíritu Santo. Tiene que ver con una dependencia del Espíritu Santo. Únicamente dependiendo del Espíritu Santo lograremos esta experiencia espiritual. Si no, tú no tienes ganas de orar, tú tienes que decir al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. Tienes que orar y decirle eso al Señor. Pon en mi corazón el deseo de orar. Pero entonces va a comenzar esa lucha espiritual. Y déjame decirte algo muy importante, porque si hay algo que el Señor desea para nosotros, y lo expresa en el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esa palabra, esa experiencia, lo que dice es que fijemos nuestra atención en Él. Si mi mente y mis ojos, todo ha estado pensando y lo pongo siempre en las cosas del mundo, es difícil que me nazca hacer algo espiritual. Si en la noche me desvelo viendo una película, leyendo un libro que no tiene que ver con Dios, haciendo cosas y me acuesto tarde, pero con mi mente puesta en cosas del mundo, es difícil que en la mañana me nazca levantarme para buscar a Dios, porque ya he estado cultivando lo que no tengo que cultivar. Pero cuando yo comienzo a cambiar hábitos, cuando me comienzo a acostar más temprano, cuando comienzo a leer literatura espiritual, cuando comienzo a poner más atención en las cosas espirituales, entonces va comenzando a cultivarse ese gusto por las cosas espirituales y va a comenzar a nacer en mí ese anhelo y ese deseo de buscar a Dios cada mañana.
Eso es lo que el apóstol Pablo busca en la iglesia de Éfeso y en nuestra experiencia. Helen White dice, escribió Los cristianos a medias, hablando de los cristianos carnales, que es muy importante, esto es muy interesante el concepto. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a las dos partes. No es un buen mundano, ni tampoco es un buen cristiano. Y Satanás lo emplea para realizar una obra que nadie puede hacer. Qué impresionantes palabras. Lo que está diciendo aquí entonces la inspiración divina es que esa experiencia carnal lo que hace es usarnos inclusive como piedras de tropiezo. Y vean la solución. Ella dice, por ejemplo, a los padres les dice, enseñad a vuestros hijos que es privilegio suyo recibir cada día el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cada cuánto? Cada día el bautismo del Espíritu Santo. Permitir que Cristo encuentre en vosotros su mano auxiliadora para ejecutar sus propósitos. Por la oración podéis adquirir una experiencia que dará perfecto éxito a vuestro ministerio en favor de vuestros hijos. Le está hablando a los padres, pero es un llamado a cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos jóvenes que en esta mañana están reunidos, cuando el apóstol Pablo nos invita a buscar los aspectos espirituales, lo que él está diciendo es, cuando nosotros cultivamos una vida espiritual, entonces tendremos una experiencia espiritual victoriosa. ¿Cómo se cultiva? A través de esa búsqueda de Cristo. ¿Y cómo se busca a Cristo? A través de la oración. No me nace orar, pues tengo que arrodillarme y decirle eso a Cristo. Y cada día hacerlo, pero necesito cultivar ese hábito. Porque es una búsqueda diaria y constante. Así como diariamente buscamos el alimento material, como diariamente nos preparamos nuestro desayuno, como diariamente comemos, cenamos, de esa manera, diaria y constantemente necesitamos ese alimento espiritual. Y como resultado, entonces, el resultado será que recibiremos o experimentaremos esos frutos del Espíritu Santo, de los cuales en un par de días más vamos a hablar más específicamente. Pero en este momento y esta mañana, el énfasis que la palabra de Dios nos quiere señalar es que el Señor quiere darnos conforme a sus riquezas de su gloria para ser fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de su Espíritu Santo. El deseo de Dios es darnos, es alimentarnos, es fortalecernos. El deseo de Dios es que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Esa es la experiencia espiritual, de tal manera que tu vida espiritual tenga sentido, de tal manera que tenga sentido para ti ser adventista al séptimo día, que tenga sentido para ti ser cristiano, que a donde quiera que vas con tu familia, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, en donde quiera estés, cultives esa experiencia espiritual y entonces des frutos espirituales y quienes están a tu alrededor puedan también experimentar a través de tu testimonio esa vida espiritual victoriosa. Hoy podemos decirle al Señor, Señor, yo deseo tener la plenitud de Dios. Yo deseo recibir esa plenitud de Cristo Jesús. Que podamos tener esa experiencia espiritual, queridos hermanos, y que podamos cultivar cada día. Y qué hermoso es participar de este grupo de oración, porque es esa búsqueda diaria y constante del Señor Jesús, del poder del Espíritu Santo, porque en nosotros no hay nada bueno que dar. Por eso necesitamos estar conectados con la fuente que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga y que tengamos un día lleno de grandes bendiciones.